La leyenda de la Copa de Europa nace en 1955 y un Real Madrid liderado por Alfredo Di Stéfano consigue avanzar rondas tras eliminar al Servette suizo y al Partizan de Belgrado. Los madridistas llegaron a Yugoslavia con una renta de 4-0, pero los locales casi consiguen la remontada en un campo completamente congelado. Posteriormente, el Madrid superó una dura semifinal ante el Milan y alcanzó la final de París frente al Stade de Reims. Los franceses marcaron 2 goles en los primeros 10 minutos, pero Di Stéfano se echó el equipo a las espaldas. El delantero hispano-argentino recortó distancias 4 minutos después y Real empató a la media hora de partido. Tras el descanso, Michel Hidalgo volvió a adelantar a los franceses, pero Marquitos volvió a igualar el marcador para el Madrid. Otro gol de Real a 10 minutos para el final definió la victoria del Real Madrid, que se impuso 4-3 y ganaba la primera Copa de Europa de la historia. Para la segunda edición del torneo, el Madrid se reforzó con el fichaje de Raymond Kopa y también consiguió alcanzar el último partido. Los merengues superaron a Rapid de Viena, Niza y Manchester United y acogieron en su estadio la gran final. Chamartín se convirtió en una fiesta, pero la Fiorentina aguantó el empate a 0 hasta el minuto 70. En ese minuto, el colegiado señaló una falta fuera del área como penalti y Di Stéfano lo transformó en gol. Gento hizo el 2-0 poco después y el Real Madrid se proclamaba campeón de Europa por segunda vez consecutiva. El Real Madrid comenzó su segunda defensa del título goleando al Royal de Rumanía y llegó hasta la final de Bruselas tras deshacerse del Sevilla y el Vasas de Budapest. El estadio de Heysel acogió una final vibrante, llena de emoción y de alternativas en el marcador. Schiaffino y Grillo adelantaron al Milan en 2 ocasiones, pero Di Stéfano y Real respondieron logrando la igualada. El título se acabó decidiendo en la prórroga, donde Paco Gento anotó el gol decisivo que daba al Madrid su tercera Copa de Europa. Los blancos se reforzaron con la llegada de Ferenc Puskás y el húngaro sería determinante para llegar a la final. El Atlético de Madrid hizo sufrir a los madridistas en semifinales, pero tras 2 intensos duelos, el Madrid venció en el desempate con un tanto del Magyar. El partido por el título se jugó en Stuttgart, donde Real Madrid y Stade de Reims se volverían a encontrar. Mateo sustituyó al lesionado Puskás y a los 2 minutos de partido ya había inaugurado el marcador. El propio Mateos falló un penalti, pero ni ese error ni la lesión de Raymond Kopa evitaron la victoria de los merengues. Un gol de Di Stéfano certificó el triunfo de los blancos, que ganaban su 4º entorchado consecutivo. La 5ª edición de la Copa de Europa trajo consigo el primer clásico europeo, y Real Madrid y Barcelona se cruzarían en semifinales. Los blancos impusieron su experiencia continental y tras ganar por 3-1 en el Bernabéu, sentenciaron la serie con un idéntico triunfo en la ciudad condal. Real Madrid y Eintracht de Frankfurt jugaron la final en el Hampden Park de Glasgow y ante 130.000 espectadores disputaron una de las mejores finales de la historia. Chris adelantó a los alemanes en el minuto 18, pero Alfredo Di Stéfano respondió con un doblete en apenas 3 minutos. Puskás marcó el 3-1 antes del descanso, y después del paso por vestuarios, anotaría 3 más, de penalti, de cabeza y con un potente disparo. Stein maquilló la derrota alemana con un doblete, y Di Stéfano marcó el
el 7-3 final. El delantero hispano-argentino hacía historia al marcar en las 5 finales disputadas, y el Real Madrid se convertía en el rey de Europa al ganar 5 trofeos consecutivos. 6 años después y con un equipo completamente renovado, el Madrid llegó a una nueva final de la Copa de Europa. Con una mezcla de canteranos y jugadores españoles, los yeyés eliminaron al poderoso Inter de Lenny Herrera en semifinales y se enfrentaron en Bruselas contra el Partizan de Belgrado. Con un cabezazo de Vasovic, los yugoslavos se ponían por delante al inicio del segundo tiempo. Amancio empató en el minuto 70 y solo 5 minutos más tarde, Serena marcaba el 2-1 con un potente derechazo. El Real Madrid ganaba la 6ª Copa de Europa, pero viviría una larga resaca de 3 décadas hasta levantar la 7ª. El Real Madrid despertó en Europa en 1998 y ya con formato Champions llegó a una final tras 17 años de ausencia. En Ámsterdam la Juventus de Zidane y Del Piero era claramente la favorita, pero el Madrid se llevó la victoria con el recordado gol de Peja Mijatovic. Los blancos supieron sostener a su rival y después de 32 años de espera, Manolo Sanchís levantaba la ansiada 7ª Copa de Europa. En la temporada 99-2000, el Madrid iba camino del desastre, pero con la llegada de Vicente del Bosque al banquillo, sacó su gen competitivo en Europa. Raúl y Redondo silenciaron el teatro de los sueños en cuartos, y Anelka resucitó con 2 goles ante el Bayern para llegar a la final de París. Real Madrid y Valencia protagonizaron la primera final entre 2 equipos del mismo país, y los merengues aprovecharon el peso de su historia. Morientes marcó el primer gol al filo del descanso. McManaman amplió la ventaja con una preciosa volea. Y Raúl puso la guinda, marcando el definitivo 3-0. El Madrid levantaba su 8ª Copa de Europa y terminaba el siglo forjando su leyenda en la máxima competición continental. En el año de su centenario, el nuevo Madrid galáctico asombraba en Europa y llegaba a una nueva final tras eliminar a Bayern y Barcelona. En su retorno a Glasgow, los madridistas eran favoritos frente al Bayer Leverkusen y Raúl aprovechó un saque de banda largo de Roberto Carlos para inaugurar el marcador. El Leverkusen empató con un cabezazo de Lucio, pero Zidane cerró el primer tiempo marcando un gol que solo está a la altura de los grandes. En la segunda parte, los alemanes se fueron al ataque y la lesión de César convirtió a Casillas en un inesperado héroe. Sus 3 paradas en los minutos finales aseguraron el triunfo de los blancos, que se consolidaban como el rey del torneo, ganando su 9º título. El equipo blanco tardó 12 años en regresar a una final europea, y tras machacar al Schalke, sufrir con el Dortmund y destrozar al Bayern en Múnich, viajó a Lisboa para vivir otra final española. El 24 de mayo de 2014, Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizaron un dramático partido y pasada la media hora, Godín aprovechó para marcar tras un grave error de Casillas. Tras el descanso, el Madrid se volcó sobre la portería rival, pero los blancos desperdiciaron sus ocasiones y la Champions parecía ir rumbo a Neptuno. Los rojiblancos ya saboreaban su primera orejona, pero un saque de esquina convirtió a Sergio Ramos en una leyenda.
Su testarazo en el minuto 93 forzaba la prórroga y con los colchoneros fundidos físicamente, el Madrid arrasó en el tiempo extra. En el minuto 110, Bale empujó a las mallas una memorable arrancada de Di María. Marcelo hizo el 3-1 sin oposición. Y Cristiano Ronaldo sentenciaba la final con un penalti en el último minuto. Hasta el final fue real y el Madrid cambió el rumbo de la historia en Lisboa para ganar su 10ª Copa de Europa. 2 años más tarde, rojiblancos y madridistas se volvían a ver las caras en Milán y San Siro fue testigo de otro duelo fratricida. Sergio Ramos adelantó al Madrid en posición de fuera de juego en el primer tiempo, pero el Atlético respondería en la segunda mitad. Fernando Torres forzó un penalti que Griezmann estrelló contra el larguero, y a 10 minutos del final, Carrasco lograba igualar el marcador. El duelo llegó a la prórroga, y finalmente se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Los 8 primeros lanzadores marcaron con seguridad, hasta que en el cuarto lanzamiento del Atlético, Juanfran mandó el balón al palo. Cristiano Ronaldo se encargó del lanzamiento decisivo, y el portugués acabó decidiendo la final. El Real Madrid ganaba su 10ª Champions, y Zidane se estrenaba en la élite, iniciando una era gloriosa para el madridismo. La siguiente temporada los blancos reunieron la mejor plantilla de su historia y los goles de Cristiano condujeron al equipo a su segunda final consecutiva. Después de eliminar a Nápoles, Bayern y Atlético de Madrid, el Real se enfrentaba a la Juventus en Cardiff y el portugués volvía a aparecer para reventar el partido. Los italianos respondieron al gol de Cristiano con un golazo de Mandžukić, pero se vieron sometidos en la segunda mitad. Casemiro desató el vendaval con un disparo lejano. Y 2 minutos después, Cristiano empujaba a la red el tercer tanto madridista. La expulsión de Cuadrado dejó a la Juve sin opciones, y el gol de Asensio en el último minuto cerraba el festival vikingo. El Real Madrid se convertía en el primer campeón que repetía título bajo el formato Champions y levantaba al cielo de Cardiff la 12ª Copa de Europa. El ciclo triunfal de los blancos se alargaría hasta 2018, donde el Madrid demostró su poderío europeo. Tras deshacerse del Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo levantó al Juventus Stadium con una chilena para la historia y decidió la eliminatoria en Madrid con un polémico penalti en el último minuto. En la siguiente ronda, el Madrid venció al Bayern de Múnich y resistió las ofensivas bávaras para poner rumbo a la final. Real Madrid y Liverpool se citaron en el Olímpico de Kiev y el partido quedó marcado por la lesión de Mohamed Salah. La marcha del egipcio del campo provocó la reacción de los merengues, que golpearon primero al inicio de la segunda parte con un extraño gol de Benzema. El Liverpool no se hundió pese al fallo de Karius y solo 5 minutos después, Mané igualó la final. Fue entonces cuando Zidane sacó a Bale para reactivar el ataque madridista y tras 3 minutos sobre el campo, el galés ejecutó una chilena imposible que se coló por la escuadra. Los Reds volvieron a responder con un remate de Mané que repelió el poste, pero esa noche la suerte estaba del lado madridista. Bale volvió a probar fortuna con un disparo lejano y Karius cometió otra cantada que decidió definitivamente la final. El portero alemán firmaba una calamitosa actuación que marcaría su carrera para siempre
y el Madrid finalizaba un épico ciclo de 3 Champions seguidas para colocar su 13ª Copa de Europa en la sala de trofeos. Tras la marcha de leyendas como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, el Real Madrid se regeneró con jóvenes talentos y Carlo Ancelotti sustituyó a Zidane en su segunda etapa como técnico blanco. El conjunto merengue no era favorito para ganar la Champions, pero alcanzó la final tras 3 eliminatorias con remontadas increíbles, donde dejó en la cuneta a Paris Saint-Germain, Chelsea y Manchester City. La épica y la locura llevó al Real hasta la final de París, donde los blancos se reencontraron con un Liverpool que comenzó arrasando. Las paradas de Courtois sostuvieron el ímpetu de los ingleses, y ya en la segunda parte, el Madrid consiguió marcar en su primer disparo a portería. Vinicius aprovechó un disparo de Valverde para empujar el balón a las mallas, y Courtois se confirmó como la figura de la noche con 3 paradas antológicas. La gigantesca actuación del guardameta blanco repelió todos los ataques rivales y el Real Madrid volvía a reinar en su competición fetiche para levantar la 14ª Copa de Europa de su historia. En la última final de Champions antes del cambio de formato, el Real Madrid fue fiel a su historia. Los de Ancelotti se sobrepusieron a las lesiones y a situaciones límite, y tras superar a Manchester City y Bayern de Múnich, llegaron a la final de Wembley. Un sorprendente Borussia Dortmund tuvo a los blancos contra las cuerdas durante 45 minutos, pero el Madrid despertó en el segundo tiempo y se acabó llevando el triunfo. Carvajal abrió el camino tras cabecear un córner en el minuto 73, y Vinicius marcó el 2-0 que certificaba la 15ª Champions madridista. Los Reyes de Europa ganaban su 9ª final consecutiva, celebraban su 6ª orejón en las últimas 11 ediciones y entraban en la leyenda del deporte como un equipo casi intocable en su trofeo fetiche. Esta es la leyenda del Real Madrid en la Copa de Europa. Recuerda que puedes ver cada episodio por separado en la serie del canal, y si quieres que subamos la historia de otros clubes en la Champions, dale a like y deja tus peticiones en los comentarios.